Hola, hola, este es tu programa La Casa del Dios Vivo en tu día a día. Aquí estamos nuevamente dando gracias al Señor, confiados en que tú estás detrás de pantalla, generando vida a través de la dulce, hermosa y poderosa palabra de Dios. Confiamos en que cada programa va marcando un precedente en tu vida, confiado de que tú puedes transmitir también a otros lo que es el vivir el día a día en la casa del Dios vivo. ¿Qué es la casa del Dios vivo? Su presencia. Amén. Que puedas vivir en ese habitáculo, que es esa cámara secreta donde te encuentras tú y él y tú, sin terceros, sin alteraciones, sin distracciones, que puedas entrar al secreto y puedas deleitarte en su presencia. Tenemos un programa que rompe literalmente lo que veníamos haciendo durante 2 semanas, que era un testimonio muy poderoso, muy potente de nuestros hijos ministeriales, Fernanda y Fernando, el matrimonio Garrido Díaz. Damos vuelta a esa página y ahora nos vamos a encontrar con una mujer empoderada, aguerrida, una mujer que está generando ruido en todo lo que tiene que ver con la política. Pero no vamos a conocer más de política, sino que la vamos a conocer a ella. Amén. Estoy hablando de una invitada muy especial, te dejo ahí en la incógnita, mientras vamos a compartir la poderosa palabra de Dios. Y quiero que me acompañes a Isaías, al capítulo 62. Hay una palabra que el Señor ministraba a mi corazón y dice así. Versículo 5. Porque como un joven desposa a una doncella, así él, Dios, desposará a tus hijos. Y como novio que se regocija con la novia, así tu Dios se regocijará contigo. Sobre tus muros, pon tu nombre ahí, oh Jerusalén, he puesto guardias todo el día, constantemente, de día y de noche, para que no callen ni estén quietos los que se acuerdan de Yahweh. Y no les den reposo hasta que Él te establezca, hasta que Él convierta a Jerusalén en una alabanza en la tierra. Entonces, cuando te digo que establezcas tu nombre allí es porque Dios quiere establecernos para que nosotros generemos ruido, para que nosotros generemos la alabanza hacia Dios de todos aquellos que nos conocen, que vieron el antes y el después. Está con nosotros la diputada Judith Marín. Futura diputada querida, en el nombre de Jesús. Amén. Porque debemos llamar las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Así es. Pero vamos a adentrarnos en la vida de Judith. Vamos a dejar de lado a lo que es todo tu trabajo social, sí, ¿verdad? Lo vamos a tocar unas pinceladas, pero queremos conocerte a ti. Amén, conocer a esta mujer empoderada que va barrio tras barrio, ¿verdad? Generando lo que es el carácter de Cristo, sí, mostrando al Señor, llevando a que las personas tomen conciencia que el pueblo cristiano tiene que estar en política, porque tenemos literalmente una persona que marcó la política, que es Daniel. Sí. Estuvo en medio de 4 reinados, ¿no? 4 reyes fueron aconsejados por la voz en off en las espaldas de Daniel, que es el Espíritu Santo, así ¿verdad? Es. Él era el consejero. Bueno, Dios te va a posicionar como consejera, pero queremos conocer cómo te aconseja a ti el Espíritu Santo. ¿Cómo sí comenzó la vida de Judith en Cristo? Sí, bueno, me llama la atención lo que usted dice, pastora, porque efectivamente los reinos pasaban, pero Daniel permanecía. Exacto. Y también en nuestra vida es así, más allá de los reinos, las temporadas pasan o van cambiando, pero el consejero tiene que permanecer. Amén. Y ese es nuestro Señor. Y la verdad, yo le contaba un poco tras bambalinas, ¿cierto? Cómo llego al Señor, no provengo de una familia cristiana, y eso, la verdad, por mucho tiempo para mí fue un motivo de tristeza, porque yo veía cómo jovencitas en la iglesia no querían ir a la iglesia. Wow. Y yo decía, me gustaría tanto que mi familia sí estuviera en la iglesia. Y yo decía, ¿y tú, que tu familia está en la iglesia, tú no quieres estar aquí? Y yo decía, pero yo quiero estar en la iglesia
con mi mamá y con mi papá y con mis hermanos, pero no somos de una familia cristiana, entonces estoy sola. Y yo decía, ¿y tú que tienes a toda tu gente al lado, no quieres estar aquí? Para mí eso era un poco incomprensible porque anhelaba que mi familia llegara a los pies del Señor, puesto que llego a Jesús, conozco al Señor a través de una vecina que yo estimo mucho. No es mi vecina, o sea, es mi vecina en ese momento, pero yo la quiero como... De crianza, como ¿no? de crianza, claro. Yo la quiero como una abuelita, yo le digo mi mami. Ella, a través de ella yo conocí al Señor. Ella me llevó a la iglesia por primera vez. Qué hermoso. Ella y su familia, su padre que ya partió a la presencia del Señor, que yo con el tiempo le dije, mi tata, ellos me inculcaron lo que es ser cristiano. Me enseñaron a orar, me enseñaron a ir a la iglesia. De los primeros recuerdos que yo tengo es haber dormido una siesta debajo de una banca Burdeo, por ejemplo. Y no fue... por arte a lo mejor de que me inculcaron una tradición cristiana, sino que fue el poder vivir la palabra que nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y con el tiempo nos tocó distanciarnos por cambios de casa, aún permanecemos en contacto telefónico con ella, y me comencé a hacer de amigas cristianas. Le decía, llévame a tu iglesia, yo quiero ir a la iglesia, ¿me puedes invitar? Y comencé a perseverar en una iglesia metodista pentecostal. Y luego, ya cuando tuve mayor edad, a los 15 años, pude ir solita a la iglesia. También tomé la decisión de bautizarme siendo joven. Y con los años llegué a la universidad, que fue para mí también otro encuentro que tuve con el Señor, donde Dios me habla a través de un afiche y que decía, eres cristiano, Dios te puso en la universidad para que prediques el Evangelio. Entonces venía con esta trayectoria de que Dios me había llamado en mi infancia, siempre usando a terceras personas, usando a mi mami, ¿cierto? Usando a mis amigas, después usando una tía que me ayudó también a encontrar un nexo cristiano para seguir perseverando. Y en la universidad me encuentro con este llamado. Y yo dije, Señor, yo la verdad es que no quiero venir aquí para ser cristiana, si yo para eso voy a la iglesia. Yo tengo un grupo de jóvenes ahí, puedo perseverar ahí muy bien. Y entré y cada vez que avanzaba había otro afiche y otro afiche y otro afiche. Es que estaba marcada para el liderazgo, ¿no, Judith? Y Dios me decía, yo te puse para predicar el Evangelio. Amén. Y sabe usted que a la primera reunión que nos invitaron yo no quise entrar. Y yo dije no, y fue otro amigo mío, él entró. Y yo no quise ir. Así, muy rebelde, no quise entrar. Y el segundo día fui. Y la palabra que se predica está en el libro de Pedro y que nos dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para Pedro, capítulo 2. anunciar las virtudes de aquel. O sea, por todas partes. Y sabe, pastora, en ese momento como que se me cae un velo, sí, una venda de mis ojos. Me sentí, y lo digo muy sinceramente, me sentí triste, me sentí defraudada, me sentí mal con mi relación con Dios porque dije, yo voy a la iglesia de hace mucho tiempo, pero nadie me había dicho que Dios tenía un propósito conmigo mayor que ir a la iglesia solamente. Hasta el momento estaba agradecida de los pastores que me habían enseñado, de las amistades que me habían llevado a la iglesia, pero había ese llamado que me faltaba. Y cuando estuve ahí yo dije, nadie me dijo que esto no era todo, que faltaba algo más. Qué alegría, qué que no era hermoso. todo ir a la iglesia, que no era todo cambiarme de ropa, arreglarme. Hasta aprendí a tocar la guitarra, pastora, aunque no toco nada de bien. Hasta eso yo hacía, trataba de hacer para agradar a Dios. Tú querías participar en medio del cuerpo de Yo quería ser Cristo. cristiana. Eso quería yo. Qué hermoso, qué alegría escuchar eso en una jovencita, porque tú eres súper joven. Sí, pastora, tengo 29 años. Wow. Entonces así comenzamos y bueno, la verdad es que me costó mucho comenzar a predicar porque no venía de esa, o sea, aunque iba a la iglesia, nadie me había enseñado cómo hacerlo, me sabía un par de versículos, pero comenzar a hablarle a las personas no fue tarea sencilla para mí, me demoré bastante tiempo, pero después comenzamos a predicar la palabra. Con el tiempo escuché algunos comentarios que nos decían, allí va la acércate a Jesús. Allí va la cristiana en la universidad, porque ya nos empezaban a conocer que éramos los que estábamos compartiendo la palabra del Señor. ¿Qué es lo que aprendí ahí? Primero, que nunca podemos avergonzarnos del Evangelio. Que si el Señor nos rescató, es para hacer algo, es para marcar presencia y poder contarle a las demás personas que Jesús nos ama, que el Señor entregó su vida por nosotros. Con el tiempo, conocí a mi amado esposo, me casé.
a los 20 años, mi familia seguía sin ir a la iglesia. Y en ese momento entre que yo me caso, me mudo obviamente de mi hogar, me cambio a mi nuevo hogar, a construir mi familia, mi mamá se entrega a Cristo, ella comienza a leer los versículos que estaban pegados en mi habitación, se entrega al Señor y hasta el día de hoy está perseverando. Mi papá también. Hay tantas maravillas que pudiésemos contar. Mi papá fue sanado de un cáncer gracias al Señor. Mis hermanos, mi familia en general está en la iglesia. Y uno mira para atrás y dice, Señor, el camino es largo, pasamos muchas cosas, vivimos tantas experiencias, pero al final del día podemos decir, Dios, tú eres bueno. Y nada de lo que hemos vivido se escapa de la mano del Señor, porque para todo Él tiene un propósito, para todo Él tiene un plan. Corriste por tu historia. Sí. Corriste. Bueno, ahora vamos a desglosar. Amén. Qué alegría que un niño quiera a Cristo. Es antinatura, ¿verdad? Va totalmente en contra de lo que todos los niños quieren. Muchos niños, me contaba fuera de cámara, que muchas chicas querían arrancar, pero tú te querías establecer. ¿Cómo eran esas conversaciones con esas lolitas, con esas adolescentes que tú veías que no querían estar en la iglesia, pero tú anhelabas que tu familia estuviera en la iglesia? En el cuerpo, obviamente. Para mí eran dos sentimientos, ¿eh? El primero, obviamente, de cariño a las jovencitas de la iglesia, por supuesto, que uno también son sus amigas, Claro. y era de decirle, ya, pero vamos, ¿cierto? Y poder invitarla, pero por otro lado estaba ese sentimiento, quizás hasta un poco errado, ¿cierto? Como de envidia, de decir, ¿por qué tú sí tienes toda tu familia y yo no la tengo, o toda mi familia en la iglesia? Pero también aprender a servir al Señor y a buscar de Dios en la condición que estemos. Si nos toca estar solos buscando a Dios, hay que buscarle. Si nos toca estar acompañados, hay que buscarle. Si nos toca en la adversidad, ahí tenemos que estar buscando de Dios. Entonces no es tanto, ¿cierto?, la condición, la situación, que obviamente a veces nos desanima. Pero lo más grande y lo más importante es el Señor. Vi muchas de ellas que les costaba, pero que también siempre la palabra del Señor al fin del día prevalece. Y que el Señor igual, ¿cierto?, con el pasar de los tiempos, su palabra nunca vuelve vacía. Amén. E igual hace esa obra en esas jovencitas que a lo mejor no querían estar, que preferían quizás vivir su vida en vez de buscar del Señor. Con el tiempo, esa palabra igual resuena en los corazones. En definitiva, es la tendencia que viene desde el huerto. Sí. El ser humano tenía que cuidar solo una cosa, la presencia. Tenía que cuidar y cultivar la presencia de Dios, ¿verdad? Esa fue la orden que Dios le dio al hombre y por ende el hombre lo tenía que transmitir a la mujer. Pero ¿qué pasa? Que hoy día estamos 2025, terminando el año. ¿Cuántos hijos, cuántas hijas, cómo tú te ves madre, padre, en esa disyuntiva, ¿verdad? Que tu hija no quiere, que tu hijo no quiere. Y viene la gran pregunta, ¿no, Judith? ¿Tengo que obligar a mi hija adolescente? ¿Tengo que obligar a mi hijo a que vaya a la iglesia? Consulta, pregunta. Yo me hago estas preguntas, ya soy súper analítica. No sé si tú te planteas la misma pregunta. ¿Lo llevas obligado al médico cuando se enferma? ¿Sí o no? A veces a los niños sí. Hay que llevarlo al colegio. Llueva, truene, relampaguee, ¿qué tiene que ocurrir? Hay que ir al colegio. Aunque ¿Y uno por no qué? quiera, ¿cierto? Uno le dice a la mamá, Claro. no, hoy día no, por favor. ¿Y por qué no tener la misma determinación con un hijo para que se congregue? ¿Por qué un hijo no puede tener la misma determinación de consagrarse a Cristo para ganar a los padres? Sí. Porque muchas veces nosotros pensamos que porque está dentro de la congregación está listo. Pero tú, mi querida, has abordado un punto muy importante. Están los padres. Pero los padres muchas veces ignoran la condición en la que está el hijo, Sí. en la que está la hija dentro de la congregación. Y cuán importante es que nosotros como padres estemos apercibidos. Dice la palabra que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, sino que debemos estar atentos, porque las pequeñas zorras corrompen la viña. Sí, y también que podamos ser esos Josué que en algún momento como que del camino, ¿cierto? Dice, escojan ustedes a quién van a servir. Amén. Pero yo y mi casa, y no dice, bueno, yo me salvo solito, no. No. Él dice, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y yo me he dado cuenta, ahora, ¿cierto? Como avanzando la edad, y me ha tocado ver hermanos en la iglesia en la cual nosotros pastoreamos, cómo esto se va repitiendo a lo largo de la historia. Que en cada núcleo familiar hay un Josué.
está esa puerta de bendición. Amén. Y yo le digo a ese hermano, sigue perseverando porque tu familia va a llegar. Tú eres ese Josué. Pero si ese Exacto. Josué baja los brazos y dice, bueno, mejor dejo de perseverar, me canso, su familia menos va a perseverar. No lo vamos a lograr, pero necesitamos tener esa convicción de Josué, decir, bueno, aunque los demás no quieran servir a Dios, yo igual lo voy a servir. Y mi casa también. Y eso va a venir, ¿cierto? Por añadidura, cuando buscamos su reino y su justicia, lo demás viene. Nuestra familia igual va a llegar, lo dice Hechos, ¿cierto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No Tú y solo tu tú, casa. también tu casa. Entonces, Dios va levantando ese carcelero, ¿cierto? Dios va levantando ese Josué en cada núcleo familiar. Cada generación tiene una persona que busca la redención. Sí. Hay siempre uno marcado para vida eterna. Y cuán hermoso es ver que los jóvenes se acerquen a Cristo. Cuán hermoso es ver valientes en las universidades, valientes en los medios de comunicación, valientes en lo que es la política. Amén. Porque nosotros podríamos abordar todo el tema en el que estás envuelta, mi querida Judith, pero el Espíritu Santo ministraba mi corazón y me decía que cuán importante es que la gente, porque tú eres una comunicadora de este mismo canal, pero que la gente conozca a la mujer detrás, a la mujer que ha luchado, a la mujer que ha perseverado para ganar a sus padres. Y tú predicaste, como lo dice Francisco de Asís, sin palabras. Tú predicaste con tu vida. Cuando tú te casaste y te fuiste, dejaste versículos. Sí. Y Los tu tenía madre, de antes, las tenía de antes para claro, aprendérmelo. obviamente, porque eso era tuyo. Sí. Esa era tu habitación, ¿no? Sí. Pero cuando tu madre entra al nido vacío, encuentra que no está vacío, estaba Cristo. Cuán importante es que nosotros como padres, tú como hijo, como hija, puedas tener tu lugar secreto. ¿Sabes que me trae algo a la memoria? Cuando el Espíritu Santo me revela la madrugada hace años atrás, yo comencé en la habitación de mi hija que se casó, ahí hice mi lugar secreto, Mire. mi habitación secreta. Pero yo no me di cuenta que mi pequeñita, que es Clayton, que está acá, ella comenzó a practicarlo en su dormitorio, hasta que un día, yo siempre entraba muy rápido, hacía los deberes, pero esa mañana andaba más relajada y estoy pasando el aspirador y de repente reparo en el muro. Y el muro de ella estaba de este lado, hacia la puerta. Entonces, lógicamente, yo limpiaba, pasaba la aspiradora, pero nunca reparaba en el muro. Y ese día me pongo a ordenar los cables, porque ella siempre ha trabajado con todo lo que tiene que ver con la música Con y la un montón de tecnología. instrumentos. Entonces estoy ordenando los cables y veo que ella tenía literal lo mismo, peticiones de oración, papelitos pegados en la pared, y ahí ella tenía un chuapino donde se arrodillaba. Y ¿sabes qué me emociona? Porque sin saberlo, mi hija estaba practicando lo que hacía la madre. Y tú sin saberlo, le dejaste a tu madre el camino. Sí. Hiciste el camino para que ella buscara a Cristo solo. Cuéntanos esa parte, cuando el Señor te lleva a abrir una obra con tu marido, Sí. y llega la persona menos probable. Sí, bueno, nosotros asumimos, primero fuimos encargados de obra ¿Ya? en la misión en la cual nosotros pertenecemos y asumimos esta labor, este rol antes de ser pastores, de ser encargados, y habían 3 obras, una en la comuna de San Ramón, otra en la comuna de San Miguel y otra en la comuna de La Cisterna. La comuna de La Cisterna era una escuelita de niños, solo asistían niños. ¿Ya? Y sucede que en la sede que arrendábamos de San Miguel, de un día para otro nos dicen, ya no podemos arrendar la sede para asuntos religiosos porque hay una notificación municipal de que no puede ser para proselitismo religioso. Nosotros tratamos, insistimos, ok, no se pudo y empezamos a buscar dónde abrimos una obra porque el Señor nos entregó 3 lugares. ¿Cómo nosotros vamos a ir perdiendo? Dios nunca Claro. pierde, Dios siempre avanza, Dios siempre gana. Entonces yo le dije a mi esposo, llevábamos meses de casados, le dije, mira, yo donde vivía antes había muchas sedes, vamos a insistir allá, vamos a golpear las puertas y comencemos allí, quizás nos va bien. Efectivamente, gracias al Señor, buscamos varias, golpeamos puertas y nos fue bien. Era a 5 minutos caminando de donde yo vivía, donde está la casa de mis padres. Abrimos la obra y de las primeras personas en llegar, si es que no la primera persona en llegar, fue mi mamá. Y llega a ese día al culto y hasta el día de hoy, gracias al Señor, ella todavía persevera, entregó su vida a Cristo, se bautizó,
Cuando la vi tomar por primera vez un parlante, para mí fue un motivo de mucha alegría el decir, gracias Señor, porque esto solo lo haces tú. Y he visto lo que usted dice, pastora, de que cuando nosotros sembramos en Dios, Él es el que da el crecimiento. Amén. Y a su forma, ella además no venía de ningún molde cristiano, por lo tanto, ¿qué es lo que ella sabía de Jesús? Ir a la iglesia, que hay que predicar, que hay que orar, lo que se le enseñó en el momento, las hermanas que luego comenzaron a discipularla y hasta el día de hoy está allí perseverando y junto, ¿cierto?, al resto de mi familia también, gracias al Señor. Y no solo eso, pastora, otro de mis dolores muy grandes era que no podía ir a ver a mis abuelos que viven en el campo muy lejos y que cuando había tiempo de ir a verlos, nosotros teníamos actividades en la iglesia y por supuesto, ¿yo qué decidía? Quedarme en la actividad de la iglesia. Obvio. Y uno de mis dolores más grandes era pensar que mis abuelos nunca estaban escuchando la palabra de Dios porque viven retirados, no viven en un pueblo, viven lejos, en el campo, rural, hacia adentro. Rural, campo total. Un día me llama mi mamá y me dice, tu abuelo se va a bautizar. Mamá, ¿cómo se va a bautizar? Sí, es que comenzó un pastor a viajar al pueblo, o sea, a la localidad donde él vive, a predicar la palabra. Hizo un culto y tu abuelo lleva meses perseverando y voy a viajar porque él también va a entregar su vida a Cristo. Gloria a Dios. Y yo me di cuenta y dije, gracias Señor, porque nada se escapa de tu mano. Los salvadores no somos nosotros. No. Es el Señor. Y lo que Dios nos pide a nosotros, servirle, amarle a Él, buscarle a Él y lo demás, Él lo hace. Vamos a ver un versículo de la palabra que tú citaste, mi amor, que está en Josué. Amén. Y esto es para ti también, mamá, papá, hijo. Acompáñame, vamos a ir a Josué, el capítulo 1. Hay una palabra que nuestro amado Espíritu Santo le entrega a este joven. Amén. A través de Moisés. Y vamos a leer el versículo 8. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, a fin de que guardes. ¿Qué es guardar? Practicar. Mira lo que dice, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito en él, para que prosperes y te vaya bien. Tú sabes, yo leo arameo español por el momento, estoy estudiando esta Biblia. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando nosotros comenzamos a perseverar en la palabra, el espíritu de la palabra genera la vida. Y Dios es una persona que no tiene limitaciones por el espacio. Él es omnipresente, omnipotente, tiene todo el poder. Amén. Él es todopoderoso. Entonces, Él va y recorre los espacios y llega a la mente y al corazón de los que nosotros amamos porque oramos por ellos. Yo me imagino que tú te derramabas orando por tu abuelo, ¿no? Sí, y además, y en mi casa al menos también muy equivocadamente, incluso fue motivo de pelea, decir, ya, pero vamos a la iglesia, tratando de tomarlo en nuestra fuerza. Pero como usted dice, pastora, es el Señor el que hace la obra. No era a lo mejor mi insistencia, aunque sí teníamos que predicar. Quizás yo equivocadamente pecaba a lo mejor de celo, de decir, ya, pero quiero que te vuelva al Señor, o quiero que venga rápido a la iglesia. Estás tocando algo muy importante, que es el error que cometemos muchos cristianos. Y eso lleva a que la obra del Padre se retrase. Sí. Nunca tenemos que presionar, jamás. Porque la presión lo único que genera es que la persona, como el jabón, escape, salte. Dice la palabra en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, dice que no es con ejército, Sí. no es con fuerza, es su espíritu. Amén. Y el Espíritu de Dios, cuando tú avanzas en los versículos, va aclarando que cuando se vea la plomada en la vida de la persona, ahí menciona a Zorobabel, dice que literalmente Dios le cambia las vestiduras, no importa la condición en la que esté la persona. Cuando la persona está marcada para vida eterna, viene el Espíritu Santo, lo llama, lo capacita, le cambia las vestiduras, ¿verdad? Y es vestido con lino fino. Así es. Y los ojos de Jehová que recorren la vida de esa persona durante toda la semana. Dice en el verso 10 que los ojos de Jehová recorren la tierra, los 7 ojos de Jehová. ¿Y qué son los 7 ojos de Jehová? Son los 7 espíritus. Pero si nos vamos a la semana, ¿cuántos días tiene la semana? 7. Entonces el Espíritu Santo cada día examina esa tierra y trata con esa tierra. Por eso que en el libro de Isaías, ¿de qué hablaba el Señor?
que Dios te colocó como una atalaya. Y esto me mostraba el Señor acerca de tu vida, Judith. Amén. El Señor me mostraba que Él te puso en los muros de tu familia. Amén. Y que Él te empoderó. Hoy hacia la política, ¿verdad? Te hizo una mujer pública. Pero en el secreto fuiste forjada. Fuiste formada. ¿Por qué? Porque tú literalmente trajiste a tu familia por testimonio a Cristo. Medita en eso. ¿Qué estás haciendo para ganar a tu familia? ¿Estás presionando o te estás humillando? Vamos a ir a un corte musical. No te muevas de allí porque lo mejor está en el siguiente segmento. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Solo el Señor es mi refugio. Él no permitirá que caiga jamás. Nunca duerme el que me cuida. Él es mi papá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla. Él la ganará, Él me sostendrá, Él me sostendrá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla. Él la ganará, Él me sostendrá. Santo, eres santo, Jehová, el que pelea por mí. Santo, eres santo, Jehová, el que cuida de mí. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Solo el Señor es mi refugio. Él no permitirá que caiga jamás. Nunca duerme el que me cuida. Él es mi papá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla. Él la ganará, Él me sostendrá, Él me sostendrá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla. Él la ganará, Él me sostendrá. Santo, eres santo, Jehová, el que pelea por mí. Santo, eres santo, Jehová, el que cuida de mí. Oh, el que cuida de mí. Así como una madre no se olvida de su hijo, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Cada nombre está grabado en las palmas de mis manos. Mis pensamientos son de bien para ti. Así como una madre no se olvida de su hijo, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Cada nombre está grabado en las palmas de mis manos. Mis pensamientos son de bien para ti. Santo, eres santo, Jehová.
el que cuida de mí, el que no duerme ni se adormece, es el Señor, el que cuida de mí. Hablemos un buen tema con un buen invitado. El desafío es todo en 30 minutos. Cada lunes a las 22 horas. Minuto 30. Una buena conversación e interesantes invitados. Conduce José Luis Urel. Somos el 15.1. Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. Y estamos de vuelta con la pastora Sandra Novoa, tu servidora, disfrutando la hermosa presencia del Espíritu Santo. Confiamos que tú puedas sentirlo, que tú puedas experimentar su ternura, su caricia y cómo Él anhela sacarte grilletes. Amén. Quiere liberarte, liberar tu mente. Quiere abrir esas cámaras secretas donde estás oculto, donde estás engrillado, donde estás encarcelado. ¿Por qué no decirlo? No creyendo o dudando que pueden venir los cambios a tu familia. Hay algo que Dios premia y es la perseverancia. Persevera. El que persevera hasta el fin será salvo, declara la palabra. Dice el Señor que nosotros no debemos de desistir, no debemos de rendirnos. Que nadie tome tu corona. Que nadie tome tu lugar en medio del reino, que nadie tome el lugar de tu familia. No dejes de persistir, no dejes de insistir, no dejes de congregarte, no dejes de creerle a Dios. Aunque nadie tenga fe, tu fe basta. Porque tu familia la peleas solo tú. Amén. En el nombre de Jesús. Mi querida Judith, cuéntanos eso. ¿Cómo fue para ti cuando el Espíritu Santo te saca de lo privado y te coloca en lo público? Me refiero cuando te llama al pastorado. Para mí fue, yo asumí el pastorado, nos casamos a los 20, a los 21 y ya estábamos siendo ordenados como pastores. ¡Wow! Mi esposo en otra edad, no, tenemos una diferencia de edad, pero me tocó asumirlo a los 21 años. Yo estaba terminando mi carrera universitaria, soy profesora de lenguaje de profesión y nos tocó asumirlo ya. Y yo siempre lo ejemplifico porque yo tristemente nunca aprendí a nadar. Entonces yo lo ejemplifico como que el Señor nos tomó, especialmente a mí, pero yo no tenía mucho menos experiencia. ¿Ya? Mi esposo, a diferencia mío, él viene de una familia de pastores. Entonces él me comentaba y me decía, yo desde siempre, Dios me ha hablado que mi llamado es pastoral. Y yo
en la universidad recién entendí que tenía que predicar el evangelio, entonces veníamos de dos vidas cristianas distintas, pero obviamente cuando los llamados son de Dios, el Señor es el que prepara, el que capacita, Amén. el que respalda, ¿cierto? Y el que va adelante también en los propósitos. Entonces, volviendo a mi ejemplo, para mí fue como que el Señor me tomara en una piscina olímpica, me subiera arriba y me dijera, ahora, nada, Lánzate. lánzate. Y la verdad es que así lo sentí. Nuestros pastores, ¿cierto?, de nuestra iglesia, tuvieron a bien, ¿cierto?, el Señor de llamarnos al ministerio, que es una honra, que es un honor para nosotros, especialmente, bueno, para cada hijo del Señor, asumir un llamado de Dios es una honra, es que el Señor nos entrega un talento, pero precioso para poder multiplicarlo. ¿Y qué es lo que me pasó a mí? Para mí era un zapato muy grande. Y yo decía, ¿cómo lo hago? Si yo lidero un grupo universitario, pero ¿qué estaba pasando en ese grupo? Que muchos jóvenes estaban entregando su vida a Cristo, venían a la iglesia y nos decían, pastores. Nosotros le decíamos, es que nosotros no somos pastores, somos encargados, pero no somos los pastores. Pero detrás ya estaba habiendo un fruto. El manto ya era visible externamente. Había un fruto, había un Claro. respaldo del Señor. Y cuando asumimos el llamado, y aquí lo vinculo, ¿cierto?, con cuando les conté cómo conocí al Señor, ese día, por supuesto, yo invité a mi mami. Mi mamá ya estaba viniendo también con nosotros al culto y recuerdo con mucha emoción cuando después de orar, de ungirnos como pastores, mi mami se me acerca y me dice, nunca pensé que yo iba a criar a una persona que iba a ser pastora. Oh, qué lindo. Y para mí fue como de tanta emoción. Y yo decía, ¿verdad? Yo nunca pensé que el habernos conocido iba a terminar en esto tan hermoso que Dios iba a hacer en mi vida y en nuestra vida, porque la palabra es clara y dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ella le tocó sembrar, quizás otros en mi vida regaron, pero Dios es el que ordenó todas las cosas y dio el crecimiento. Para mí saltar, a lo mejor de lo personal a lo grupal, ¿cierto?, o a lo congregacional, fue un paso de mucho desafío, pero entendiendo de que Dios es el que controla nuestra ¿Eras vida. tímida cuando eras pequeña? Sí, bastante tímida. Se nota. Bastante tímida, era la típica, perdón la expresión, como la típica, como cerebrito, así como quitada de bulla. Quitada de bulla, Sí, usaba mi solitaria, ¿verdad? solitaria, faldita larga, buena para estudiar, me gustaba leer, por eso estudié para ser profesora, pero bien quitadita de bulla, con poquitas amistades, pero el Señor nos cambia rotundamente. Es maravilloso eso. Sí. El Espíritu me da testimonio que así eras, que eras una mujer quitadita de bulla, la perna, ¿no? Lo típico, la Sí, típica yo palabra que quería se decirlo usaba. así. Sí, No, sí, no tú. Es la típica palabra, el término que se usaba, esta es perna. sí. Así se usaba Sí, o nerd, ¿cierto? Claro, la nerd. Pero, ¿te das cuenta? Tú que estás en casa, tú que nos estás viendo a través, no sé, del Facebook, a través del YouTube, a través de tu teléfono, viajando, solo Dios sabe dónde estás. Nunca te menosprecies, nunca pienses que no estás capacitado. Dios capacita al que llama. Amén. Él no llama a los cualificados, Él llama a los que no cualifican, Él llama a los que no cuajan dentro de la norma. Amén. Porque la locura de la predicación se la da a los que le creen. Las locuras que Él pone en el corazón. Amén. ¿Y qué locuras puso Él en tu corazón, mi querida Judith? Cuéntanos una locura espiritual a la que Él te haya enviado. Bueno, tenemos hartas para contar, además del pastorado, porque para mí decirle que sí al Señor, obviamente, primero no podía ser rebelde a la visión de Dios. Cuando Claro. el Señor nos llama, acá hay dos opciones, o le obedecemos o somos rebeldes. Y uno quisiera minimizarlo y decir soy desobediente. No, soy rebelde a la voz de Dios. Porque cuando le digo un no rotundo, le digo, no, Señor, yo no quiero cumplir tu llamado, eso no es desobediencia, eso es No, esa rebelión. rebeldía. Entonces, eso para mí fue la primera locura, decir, bueno, Señor, no tengo la edad, no tengo la pinta, porque nos tocaba ir a las agrupaciones pastorales presentarnos, somos pastores de tal denominación, nos venimos a presentar, queremos ser parte, y nos miraban, especialmente a mí, bajita, ¿cierto? Menudita, pareciera que no... Una niñita. Claro, una niña, no tenía la pinta. Esa fue la primera locura, por supuesto, para mí, pero también me tocó luego asumir otra no sé si desafíos en el Señor,
que rompieron también los esquemas cristianos, Amén. ¿cierto? Por ejemplo, me tocó ser concejal de una comuna y eso rompió nuestro esquema como cristianos, porque muchos nos decían, claro, o sea, ya rompíamos el esquema típico pastoral, porque no tenía la edad para ser a lo mejor humanamente pastora, pero además después me tocó ser concejal. Entonces eso también venía a romper los esquemas míos de salir a la calle, ¿cierto? A hacer una campaña, a hablar con las personas, a comenzar a servir en un espacio mucho más público. Eso para mí fue una locura. Y en ese tiempo, ese fue el año 2021, en esa elección, la comuna donde yo competí, se repitió la elección. Yo había ganado y por una situación que no vale la pena mencionar, se repite la elección en un porcentaje de mesas. Eso para mí fue una locura nuevamente. O sea, ya estábamos adentro. Y el Señor como que nos dice, bueno, si yo voy a ganar yo. No va a ser el esfuerzo, no va a ser la inteligencia, no va a ser la aptitud. Y tuvimos que volver a competir. No es por tu fuerza, literal. Literal. Y ganamos por una cantidad no tan superior de votos. Nosotros no venimos de una corriente, a lo mejor que uno dijera, nos gusta esta área ahora, han pasado los años, yo ya estoy un poco más presente en el área política como cristiana, pero en esos años, hace ya 4 o 5 años atrás, no era así. Eso para mí fue una locura muy grande, pero cuando ganamos, cuando después levantamos la bandera cristiana por primera vez en la historia de esa comuna, cuando comenzamos a ver, no sé, hicimos una campaña muy grande de oración por Israel. Y yo decía, Señor, esta locura que comenzó en este año ha traído todos estos resultados por tu mano poderosa. Cuando nos conseguimos ese gimnasio, nadie quería hacer una oración, porque estaba recién comenzando todas estas dificultades en Oriente Medio, y nadie quería orar por la paz. Era difícil. Y, ¿sabe? Golpearon a la puerta y dijeron, no conocemos a nadie más que sea cristiano, ¿nos puedes ayudar? Voy a hacer lo posible, dije, vamos a intentarlo. Gloria a Dios. Entonces, esa locura para mí fue algo muy, como que rompió todo mi esquema. Porque Te sacó de la cueva a cumplir su propósito. Sí. Y que a mí siempre me ha encantado la otra área, ¿cierto? Que es tomar un parlante, ¿cierto? Y ponernos a predicar. No importa si lo hacemos a viva voz, si nos subimos a una micro, si tenemos que hacerla a la antigua. Esa siempre había sido mi motor, todavía lo es, no lo hemos dejado de hacer, pero cuando Dios rompe nuestro esquema y nos dice, ahora también los quiero aquí, eso también para mí fue algo desafiante en el Señor. Las Déboras tienen que romper esquemas. Ujú. Tu nombre es muy especial, Judith. Y lo estábamos hablando, ¿verdad? Sí, Fuera sí. de cámara. Hay un libro apócrifo que tiene tu nombre. Y la historia de esa mujer es fascinante. Es la historia de una viuda. El pueblo de Israel está sitiado por los enemigos de siempre, los filisteos. No, el pueblo asirio Ujú. era en este caso. Y el pueblo asirio lo tiene rodeado. ¿Y qué hace esta mujer? Esta mujer que era una mujer de oración, de ayuno, absolutamente anónima. Ella se empodera. Y toma una osadía, Judith, que cuando tú comienzas a leer ese libro, wow, te vuela la cabeza. Entonces tú quieres saber cuál es el final del bendito libro, porque desde el inicio te lleva en una carrera por entender cómo Dios saca del anonimato a una mujer y la pone al frente para rescatar una nación. Tú estás en medio de la política para rescatar a Chile de lo que estamos viviendo como nación. Estás postulando a todo lo que tiene que ver con diputada. Yo te veo como diputada, mi querida. Amén. La palabra del Señor es categórica. Debemos llamar las cosas que no son como ya hechas. Amén. Él está en mañana, Él lo mueve todo, Él es una persona pública. Yo estuve mirando tu Instagram, amén, obviamente preparándome, pero el Espíritu Santo me decía, no quiero que hables de eso, quiero que vean el lado humano de ella. Quiero que vean a la mujer valiente, a la mujer que me cree, a la mujer que se mueve conforme la voz del Espíritu. Tú eres madre, ¿no? Sí. ¿Qué edad tiene tu pequeño? 6 años. ¿Cómo se llama? José Esteban. ¡Wow! Esteban es el nombre de mi esposo, pero obviamente también es el primer mártir, obviamente posterior a la muerte de nuestro Señor. Y José, porque mi esposo es fan, ¿cierto?, de la historia de José, de Egipto. Entonces, para él es como muy potente lo que significa el nombre José, cómo él logra también ayudar a su pueblo, a ser un gobernador, si quisiéramos llamarlo así, o un administrador, y cómo también marca su vida la integridad.
el amor por Dios hasta en la cárcel. Entonces, cuando estábamos esperando, o sea, antes incluso cuando no estábamos, aún no estaba yo embarazada, me decía, yo cuando tenga un hijo, le voy a poner José. Entonces, no había opción para mí, él estaba claro. Si era varón, era José. Y yo dije, me gustaría que se llamara como el papá también, así que José Esteban. Pero calza perfecto. Y José Esteban, ¿cómo lo estás educando a José Esteban? Cuéntanos de eso. Bueno, como les contaba, yo soy profesora, entonces para mí algo importante era tenerlo a tiempo en su escolaridad y todo. Y resulta que este verano nos pusimos la meta, yo personal, yo dije, bueno, tuvimos que hacer un viaje a la iglesia, lo cual pospuso mi plan. Entonces yo dije, lo quiero en el verano enseñar a leer para que él pueda entrar, él va en kinder recién, para que él pueda ir un poco avanzado, para que no tenga un déficit, ¿cierto?, con los demás, porque ya estaban aprendiendo las letras. Y resulta que en el camino, como tuvimos un viaje de la iglesia y tuvimos que postergar esta enseñanza de la lectura, en marzo él solito comienza a leer y a juntar las letritas. Resumen de todo, en mayo ya estaba leyendo solo. No fue necesario enseñarle a leer, pero lo hizo antes de tiempo. Y bueno, en casa sí tenemos una disciplina que viene bastante inculcada de mi esposo. Él, obviamente, como jefe de hogar, pone orden en toda la casa, ¿cierto? Y nos ayuda a todos a organizar nuestros tiempos y que siempre podamos poner al Señor primero como familia, no solamente de manera personal. Entonces, él también tiene sus hábitos y él tiene responsabilidades que hacer. Mi hijo, me refiero, como todo niño, ordenar su mochila, ¿cierto?, realizar las tareas, y entre ellas también está leer la Biblia todos los días, idealmente al llegar de la escuela, después de almuerzo, tener un tiempo de lectura. Entonces, pero usted sabe cómo son los niños. ¿Leíste? Sí. ¿Y de qué se trató? No, lo anduvimos pillando estos días. No, le dije, tú solamente viste las imágenes, las ilustraciones, no lo leíste. Lo vas a leer, pero en voz alta, para que nos conste de que tú lo leíste. Solo el Espíritu hace eso. Perdón que te interrumpa, pero mi nieto es un completo descarado, porque yo a mi nieto lo pillé en lo mismo. Un día íbamos en el capítulo 13 del libro de Deuteronomio y se salta al 16. Lo miré y le dije, oye, le dije, cara dura, ¿cómo se te ocurre? No, estábamos en el capítulo 13, ayer. Y hoy en el 16, no, devuélvete a Génesis. ¡Ah, pero mami! Atacado. Tenía, ¿cuánto? Como 7 añitos. Se devolvió de nuevo al Génesis. ¿Cuán importante es que los niños lean la palabra todos los días? Mi nieto hace exactamente lo mismo. Llega del colegio, de repente quiere sacar la vuelta y le digo, mami, ¿puedo ver una película? Ah, así hago yo. Voy a ir a leer. Claro. Después conversamos, joven. Ahora, bueno, y él ya tiene 12 años ya. Pero, ¿cuán importante es eso? Sí. ¿Qué mensaje le puede dar a las madres con respecto a eso? Bueno, yo creo que el mensaje trascendental en general a todas las hermanas, a las mamás, e incluso a las que no tienen sus hijitos, pero que anhelamos tener descendencia. Lo primero es que la palabra dice que herencia de Jehová son los hijos. Y cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos jamás son un estorbo. Los hijos nunca son un motivo para ralentizar, para hacer lento nuestro caminar. No es así. Porque me ha tocado mucho ver hermanas que me dicen, pero es que no puedo venir porque mi hijo llora mucho. Mi hijo es inquieto en la iglesia. Llévalo. Llévalo a la casa del Señor. Va a aprender. Va a tardar un tiempo. Pero necesitamos hermanos de paciencia porque el Señor es claro y dice, herencia de Jehová son los hijos. O sea, Él nos dio algo. Toda la gente dice, ¿y qué me vas a heredar, mamá? ¿Cierto? ¿Para quién va a quedar la casa? La gente en el mundo piensa en la herencia. Dios nos dio una herencia anticipada y son nuestros hijos. Gloria a Dios. Él nos heredó esto, entonces primero no es un estorbo. Y tenemos que aprender a servir con ellos. Mi tiempo más difícil probablemente fue hasta los 2 años de edad. Porque teníamos actividades, ¿cierto? Y los niños jalándonos, ¿cierto? De la ropa. Mamá, mamá, mamá. Y a veces uno dice, mejor me quedo en casa. No, no es mejor, eso es peor. Eso es perder esta etapa tan linda. Entonces, que siempre los instruyamos en el camino del Señor. No es obsoleto decirles que lean la palabra, no es anticuado, no es que somos malas madres, es ser una buena mamá, el instruir a nuestros niños en el camino del Señor y vamos a ver el fruto. Quizá en un par de años, en la escuela, vamos a ver el fruto de haber sembrado la palabra del Señor, porque la palabra es clara, dice que su palabra nunca
vuelve vacía, hará el fruto para lo cual fue enviada. Y cuando sembramos esa palabra, en algún momento va a dar ese fruto. Qué hermoso. Qué lindo hablas. Me encanta. Los niños son fascinantes. Sí, Y Cristo los atesora. así es. Está escrito que si no somos como niños, no entraremos al reino, ¿verdad? Y al reino no es que tú vas a entrar en la eternidad. Al reino se entra todos los días, Ahora, desde ya. ¿cierto? Cuando comenzamos a buscarlo, estamos entrando al reino. Sí. Y cuán hermoso es que nosotros guiemos a nuestros pequeñitos a entrar al reino diariamente. Y no solo los nuestros, pastora, porque ahí yo tomo mi experiencia de vida. A mí no me instruyeron mis padres. Y no lo digo renegando de ellos, yo los amo, ¿cierto? Y agradezco a Dios porque nos alcanzó como familia. Amén. Pero también cuán importante es esa persona que pensó en un niño que no era su hijo. Exacto. Como fue mi caso, que alguien pensó, yo no era su hija, no era su pariente, pero a quien yo llamo mi mami con mucho cariño, me llevó a los pies del Señor. Entonces, cuán importante es que no solamente pensemos en los nuestros, porque los nuestros están en el lugar seguro, están yendo a la iglesia. ¿Por qué no invitamos a ese niño del barrio a la escuelita bíblica? ¿Por qué no marcamos su vida? Quizás cuántos niños están esperando a esa vecina que los invite, a ese amiguito que le diga, tú vas a la iglesia, te invito a ir con mi familia, vamos a la iglesia. Podemos marcar la vida de un niño, no sabemos de qué forma. Quizás como nos ha pasado a muchos de nosotros que alguien nos predicó y marcó nuestra vida, así nosotros también, si pensamos más allá de nuestro espacio, de nuestra tienda y la ensanchamos, también vamos a poder rescatar otras familias para Cristo. Qué lindo, claro que sí. Los niños no son el futuro, los niños son el ahora. Así es. Y un niño lleno del Espíritu Santo es capaz de poner límites al maligno. Así es. Hay un video de un chiquito de Estados Unidos y lo muestran en el campo. De hecho, la familia, ellos tienen una granja y son muy activos en las redes sociales. Pero un día lo muestran que la madre le dice, ya vamos a casa. Y él dice, no, tengo que orar. Y se va a un lugar específico de la granja y dice, por aquí quiere entrar el malo. Por aquí quiere entrar Satanás. Y él se postra en la tierra y se pone a orar. Bueno, la madre lo acompaña, también se queda ahí. Me da la impresión, no estoy segura, que el padre está filmando porque después se ve que anda un niño revoloteando. Pero cuán importante es que cuando nosotros los forjamos en Cristo, ellos saben a quién acudir. Así es. ¿Has tenido alguna situación de alguna maestra o de algún compañerito que te haya dicho o te haya hablado que tu hijo está mencionando a Cristo? Nos tocó, nos ¿Ya? sucedió que el cumpleaños pasado o antepasado de mi hijo, él quería invitar a un compañerito, del cual ya no eran compañeros porque ellos eran amiguitos en el jardín, ¿cierto? Yo Ya. les conté que mi hijo tiene 6 años y él ya estaba en una escuela. Por lo tanto, ya no eran compañeros, sino que eran amiguitos. Entonces, él se acuerda y dice, yo quiero invitar a mi amigo tal al cumpleaños. ¿Ya? Yo no lo había invitado porque yo dije, o sea, no son compañeros, como que, ¿por qué se acordó de este niño? Y mi esposo me dice, yo lo voy a invitar porque si el hijo quiere compartir con él y lo considera su amigo, creo que está bien. Y nos llamamos de un día para otro así. En resumen de todo, llegó el niño y al término del cumpleaños mi hijo le deja un papelito, el tratado de la iglesia. Y el tratado es igual a un cartel que nosotros pusimos abajo porque nuestra iglesia está ubicada en un segundo piso. Ya. Por lo tanto, para indicar la iglesia ponemos un cartel como de negocio, ¿cierto? Así en letra A, y ahí ¿Y sí? dice el nombre de la iglesia, tal cual el tratado. Pasan los meses y llega él y la familia. Gloria Y a llega Dios. el niño con el tratado en la mano y nos cuentan los papás que el niño lo pone al lado del cartel y dice, aquí es, para asemejar, ¿cierto? Como era igual el tratado al No. cartel, ¿cierto? Y el niño también estaba haciendo una puerta de bendición para su familia, para buscar del Señor. Y ahí nos damos cuenta cómo no solamente invitar a los nuestros, invitar a ese tercero, a ese cuarto, puede redundar en bendición para toda una familia. Y nos pasó, y yo le decía a mi hijo, ya tienes tu primera perlita, Amén. tu primer frutito de haber invitado. Pero fue una seguidilla de cosas, ¿cierto? Como a veces uno limita y dice, no, pero ¿para qué? Humanamente, pensando humanamente, y para Dios nada se le escapa. Dios nunca pestañea, ¿cierto? Jamás. Él nunca me olvidé, se me traspapeló. Dios no es así. No nada se duerme escapa de sus manos. ni descansa.
Así que ahí ya tiene mi hijo un ejemplo, ¿cierto? Él de cómo podemos ir predicando, incluso en un cumpleaños, por ejemplo. Qué hermoso. Qué alegría es poder ver Sí. cómo el Señor utiliza a un pequeñito, ¿no? Hay una historia muy hermosa que es real, de un niño que sale a predicar con el papá. Ujú. Y el papá ya estaba cansado, comienza a llover, y el padre le dice, ya vámonos a casa. Y el niño le dice, una casa más, papá, una casa más, papá. Y el papá, no, vámonos a la casa, una casa más, papá, una casa más. Y resulta que en esa casa había una dama que tenía puesta una soga para ahorcarse. Estaba lista para el suicidio, pero ese niño golpeó la puerta, Sí. una casa más. Posteriormente esa dama recibe el mensaje, le predicaron, la dejaron invitada al culto y posteriormente la dama asiste y ella recibe a Cristo, comienza a ser formada y ella da el testimonio que ese pequeño golpeó la puerta cuando ella tenía la soga puesta. Cuán importante es que nosotros le inculquemos a nuestros pequeños que prediquen el Evangelio, Sí. que ellos puedan marcar la diferencia. Yo nunca voy a olvidar a mi nieto, sé que dejó una gran semilla en la vida de su tía Michelle. Ujú. Él estaba en el jardín y había un compañerito que él era muy agresivo, les pegaba a todos los pequeños. Y un día lo voy a buscar y él estaba indignado, Aarón estaba indignado. Y la tía Michelle me dice, está muy molesto, la está esperando. Y yo le dije, hijo, venga. Y me dice, mami, le tiene que leer el libro a tal niño. Y la tía Michelle me dice, ha estado diciendo todo el rato eso, que quería que su mami llegara para que le lea el libro al niño. ¿Qué libro? Me dice. Yo le dije, la Biblia. Y me dice, ¿usted le lee? Sí. Y él me tironeaba, me tomaba y me decía, mami, léaselo. Le dije, mi amor, tengo que preguntarle a la mamá si la mamá quiere que le leamos el libro al niño. Bueno, tomamos la micro en ese tiempo, nos fuimos a la casa, pero en el trayecto le comenté y le dije, Aarón, tú tienes que orar por él. Sí, mami, voy a orar, pero me pegó fuerte, mami. Sí, tienes que perdonarlo y tienes que orar por él. Al tiempo después ya eran amiguitos y él le hablaba del libro. Ujú. El sagrado libro tiene el poder y la autoridad para transformar vidas, para transformar tu vida. No te canses de predicar el Evangelio, no te canses de enseñarle a tu pequeño. Hoy por hoy, tú que eres maestra, me imagino que lo tienes más que claro, que los padres no educan, no enseñan. Es más fácil esto. Sí. Anda. ¿Cuántas madres, cuántos padres yo veo en medio de los cultos que están y les pasan el celular a los hijos, ¿no? Cuando lo que tiene que tener nuestro hijo en la mano es una Biblia. Sí, y tristemente, y aquí quizás lo hablo del ámbito más profesional, las pantallas le hacen un daño muy grande a los niños en Enorme. general, ¿cierto? En un tiempo donde se están generando las conexiones neuronales, ¿cierto? Que ayudan a los niños en el crecimiento, en todo su desarrollo, preferimos cambiarlo por una pantalla que lo único que hace es apagar, e incluso en algunos casos funciona casi como una droga para el cerebro de los niños. Entonces, la palabra hace todo lo contrario, ¿cierto? Bendice, da crecimiento. Tenemos que tener un siguiente programa, mi querida Judith. Estamos ya a un minuto de terminar, prácticamente. Quiero bendecir tu vida, Gracias, darle pastora. gracias al Espíritu Santo por conocer tu lado humano, por conocer a la niña que dormía bajo una banca y que se transformó en una gran comunicadora del Evangelio del Reino. Que el Señor te respalde en todos tus Amén. caminos, que Él abra camino donde no lo hay, Así es. que te guíe a toda verdad y a toda justicia por amor de su nombre. Amén. Amén. Este ha sido tu programa, La Casa del Dios Vivo. Tú ya sabes, estamos en Henry Wallace 7232, Cerro Navia. Martes tenemos a las 19:30 horas nuestra escuela de paternidad. Miércoles 19 horas en punto tenemos lo que es la casa de oración. Viernes 8:30, 8 de la noche nos estamos juntando para ya dar inicio a nuestra vigilia hasta alrededor de la medianoche. Y por supuesto, día domingo, 5 de la tarde en punto, nuestro culto. Te damos la gracia. Despidámonos, mi querida Judith. Nos Chao, vemos. chao. Dios les bendiga. Paz de Dios.